Bienvenidos a ATV Deportes fin de semana. Como en cada edición tenemos un invitado para hablar de un tema de interés en el ámbito deportivo. En esta ocasión me place recibir, después de muchas invitaciones, porque es un hombre muy ocupado, así su oficio siempre lo mantiene pues trabajando. Estamos hablando del doctor Francisco Benz Brugal, está con nosotros, experto en medicina deportiva, fisioterapia, todo lo concerniente, rehabilitación. Vamos a tocar ese tema porque en los últimos años está muy ligado lo que es la salud de los atletas, las lesiones, obviamente con su rendimiento en cualquier disciplina. Bienvenido, doctor. ¿Todo bien? Muchísimas gracias. Por fin lo tengo aquí, ¿no? Sí, así es. Pero para mí es un placer estar contigo aquí en el programa y obviamente ayudar a las personas que entiendan un poquito sobre el mundo de lo que es la medicina del deporte y la fisiatría, que es una mezcla muy interesante de sazones. Ahora el éxito en cualquier disciplina, sobre todo en deportes de conjunto, está muy ligado. La proyección a ser favorito no está muy ligado a la salud de los principales jugadores. Totalmente. De hecho, una gran apuesta es al rendimiento deportivo, al rendimiento obviamente que sea apegado a las leyes del deporte, pero al rendimiento apegado a una buena salud de los atletas. Como tú sabes, existe lo que se llama el síndrome de la quemazón o el burnout, que no es más que un atleta que ha sobreusado sus recursos y llega un momento en el cual eso se puede vincular incluso con una baja significativa en el rendimiento del atleta, incluso depresión. Entonces, falta de concentración, y eso es algo muy importante de conocer. Y eso no es, quizás la gente dice, para poner un caso como el de LeBron James, terminó la temporada hoy y ya el otro día tiene una rutina de ejercicios hasta que llega nuevamente la pretemporada del baloncesto de la NBA. Eso obviamente con expertos, hay un tiempo prudente, hay una cantidad de entrenamiento, pero eso no es trabajar mucho el cuerpo en una temporada tan exigente como la del baloncesto de la NBA. Bueno, tú sabes que me imagino que LeBron James, y no me imagino, todos lo sabemos, está vinculado a grandes expertos del área, pero LeBron James no es ningún tonto, es un atleta muy inteligente. Y obviamente, probablemente LeBron James se toma el tiempo para divertirse, para pasar tiempo con la familia, para descansar. Lo que pasa es que el trabajo físico, propiamente dicho, o sea, el mantenimiento, hay una capacidad de entrenamiento que se llama capacidad de entrenamiento para mantenimiento, y eso un atleta siempre debe hacerlo. Y obviamente eso no está vinculado con quemazón, porque no estás sobreutilizando tu cuerpo. O sea, que no es igual, o sea, por ejemplo... La temporada muerta. Exacto, no es tan riguroso, No, como... Lo que LeBron ha ganado como atleta en su físico, que ha sido muy trabajado, pues obviamente es muy difícil que lo pierda, pero existen rutinas con básicamente cálculos específicos de ejercicio que te permiten saber que tú puedes mantener ese tipo de musculatura, ese tipo de resistencia con X cantidad de tiempo invertido a la semana. Bueno, y en el caso de él es lo contrario, porque se lesiona poco LeBron. No, o sea, lo que vimos recientemente, bueno, no tan reciente, lo que vimos en diciembre de él, teníamos mucho que no lo... LeBron James es un atleta con un físico envidiable, pero no solamente un físico envidiable porque tuvo la dotación genética de tener un cuerpo envidiable, porque es un individuo atlético de nacimiento, pero LeBron James también trabaja eso. Y tiene una disciplina para trabajar eso, invierte dinero en trabajar eso, y obviamente eso es de imitar para otros atletas. Ese término me pareció interesante, o sea, atlético de nacimiento, eso se da mucho con claro, los jugadores de baloncesto o en general. Mira, muchas personas tenemos aspiraciones mentales desde el punto de vista deportivo, pero realmente la naturaleza nos dota de un tipo de cuerpo, que son tres, o sea, lo que se llaman los biotipos del cuerpo: el ectomorfo, el mesomorfo y el endomorfo. El endomorfo es el flaco, el ectomorfo es el gordito y el mesomorfo es el individuo que está básicamente dotado de capacidad atlética natural, o que tiene un cuerpo que se puede trabajar de manera atlética más natural. Y esos biotipos, pues obviamente son los tres que existen y están descritos en la naturaleza de un individuo. Bueno, dependiendo de las aspiraciones que nosotros tengamos, a eso le vinculamos el peso, le vinculamos el tipo de alimentación que usted puede estar llevando, a eso le podemos vincular también la altura, dependiendo, de repente yo quiero ser futbolista y tengo 6'5", bueno, voy a tener dificultad en jugar delantero, ser un goleador probablemente, pero probablemente pueda ser un buen defensa en la parte trasera. Va todo o un buen portero, va a depender, sí, obviamente de la capacidad que tengamos.
genética con la que fuimos dotados. Por eso cuando uno ve quizás a una persona con ciertas cualidades físicas, uno dice, no, ese da buen primera base, ese da buen jardinero. Exactamente, pero obviamente no es una determinación natural. Hay muchas personas que de repente de ser, pues obviamente obesos, sobrepeso, y tengan una tendencia a tomar peso, trabajan su cuerpo en el gimnasio, se esfuerzan y llegan a ser peloteros y personas que practican en deportes que quizá nadie se lo imaginaba. De repente te pongo a pensar en varios peloteros que tenían tendencia a sobrepeso, por ejemplo, Fielder, es decir, Fielder, hijo y padre. Sí. Y bueno, Fielder, hijo, trabajó aún mejor el cuerpo que su padre. Aún así, no tenía una capacidad de velocidad, de desplazamiento igual, pero tenía mucho poder. Y bueno, si tú analizas a un pelotero desde ese punto de vista, bueno, tú tendrías que valorar cuáles son las cosas que puede hacer bien y cuáles son las cosas que pueden hacer mal, y no le puedes exigir cosas que no puede hacer. Tú no puedes pretender que ese Fielder se robara 30 bases al año. No. Entonces, bueno. Pero citándole en otra disciplina, quizás para el atletismo, quizás la gente viendo el físico de, por ejemplo, Luguelín Santos, ¿verdad? Que quizás es un poco más bajo que la mayoría de los que practican ese deporte. Cuando uno se va a Jamaica y que ve a esos atletas, hombres y mujeres con cierta condición física, son altos. La vida útil entonces, aunque se desarrolle como lo desarrolló Luguelín y como lo está haciendo también su hermano Wander, no es tan segura de que puedan ser tan exitosos por tanto tiempo. Acuérdate que en los países subdesarrollados, por ejemplo, hay una inversión muy tímida en medicina del deporte. Y también estos atletas generalmente son descubrimientos tardíos. Por ejemplo, Luguelín fue un descubrimiento tardío. Y obviamente, como descubrimiento tardío, probablemente fue un talento que una gran parte de ese talento que tiene Luguelín probablemente se perdió en el tiempo. Probablemente si el deporte hubiese descubierto a Luguelín en una temprana edad, se hubiese detectado para qué era capaz, probablemente hubiésemos tenido una versión mucho más laureada de Luguelín. Eso nunca lo vamos a saber. No, y ahora que tiene 26 años, dentro es joven todavía, pero quizás es como usted menciona, como fue un descubrimiento tardío. Para ese deporte está pasado su temporada, su tiempo de gloria. Exacto. Entonces, básicamente, ahora mismo Luguelín, yo creo que tiene mucho que aprender, le queda todavía un tiempo interesante. Luego del milagro de Félix Sánchez, que fue el atleta más, pues más viejo, el atleta mayor que alcanzó una medalla de oro, pues obviamente él querrá que le den una oportunidad en seguir participando. Claro. Pero cada tipo de disciplina tiene su tiempo y su clasificación. Por ejemplo, cuando yo me entrenaba en Puerto Rico, existían las justas. No importara que si tú eres campeón, tú tenías que batirte contra todo el mundo. Y si tú clasificabas, tú hacías el equipo. Tremendo, muy interesante. Doctor, vamos a hacer nuestra primera pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de las lesiones más comunes que se dan en disciplinas muy populares en la República Dominicana, el béisbol y también el baloncesto de la NBA. Eso será después de la pausa. Estamos de regreso con más de ATV Deportes fin de semana. Aquí estoy con el doctor Benz Brugal y quedamos con un asunto pendiente antes de la pausa. Estas lesiones comunes de las que ya la mayoría de los fanáticos se han vuelto expertos, ya dicen, fulano de tal se lesionó del ligamento cruzado y dice, bueno, se va a durar de 6, 9 meses. Ya la gente lo maneja mucho al dedillo. Pero ¿por qué en el baloncesto de la NBA, para después pasar a otras disciplinas, se ha vuelto tan común este tipo de lesiones, doctor? Mira, tú sabes que las lesiones del ligamento cruzado anterior, primero tenemos que saber qué es el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado anterior está en el interior de la rodilla y es el responsable de dar la estabilidad antero-posterior de la rodilla. O sea, es el ligamento que impide que cuando nosotros hacemos un movimiento de pivote o un movimiento de parada brusca, la rodilla, o sea, la parte superior de la pierna no se desmonte de la rodilla y salga y se caiga. Ese ligamento le da esa estabilidad a la rodilla y le da también una estabilidad en los giros de pivote. Cuando nosotros hacemos un giro fuerte, estamos corriendo y hacemos un giro sobre la rodilla, el ligamento le da cierta torsión a la rodilla también. Bueno, pues ¿qué sucede?
cuando nosotros, por causa de un movimiento que rebasa la capacidad mecánica de nuestra rodilla, se cae mucho peso sobre la rodilla y nos violenta la naturaleza de ese movimiento, nosotros hacemos una sobrecarga en la rodilla hacia el compartimiento interno de la rodilla y entonces nos pasamos de la torsión natural que aguanta ese ligamento y ese ligamento se rompe. Eso también está vinculado a debilidades, los ligamentos de la pelvis, de lo que le dicen el core en los gimnasios. Aquí está vinculado a debilidad también de las mismas extremidades inferiores y probablemente hay un déficit ahí en el entrenamiento. No en todos. Hay muchas veces que tú tienes un atleta que tiene un contacto fuera de lo común con otro, que obviamente hace que acelere más su movimiento y caiga y sobreestire la rodilla y se rompa el ligamento cruzado anterior. O sea que realmente ponernos a hacer una medicina forense, sí, o sea, tratando de averiguar qué fue lo que pasó ya después que pasó, bueno, eso siempre es difícil. Pero sí se sabe que se puede hacer una campaña, sobre todo en atletas femeninas, donde es más frecuente. Sí. Es más frecuente la ruptura en jugadoras de fútbol, soccer, en Estados Unidos, la lesión del ligamento cruzado anterior. ¿Y eso por qué? Porque la mujer, por la capacidad natural de su cadera, es más ancha. Obviamente porque las mujeres se ven envueltas en el trabajo de parto, que no se ve el hombre. Entonces, el fémur de la mujer sale un poquito más inclinado que el del hombre cuando va hacia juntarse con la tibia. Entonces, eso es lo que se llama un ángulo Q en ortopedia aumentado y eso está vinculado a mayor riesgo de hacer una palanca para romper el ligamento cruzado anterior. Wow, mira, muy interesante ese dato de las féminas, no lo conocía. Así es muy, muy común. Entonces, ¿qué sucede con esta lesión del ligamento cruzado anterior que vemos en la NBA? Bueno, que esa lesión en los años 80, en los años 90, acabó con la carrera de decenas de atletas. O sea, tener esa lesión era perder la carrera. Era perder la carrera. Por ejemplo, Bernard King de los Knicks de Nueva York perdió su carrera gracias a una lesión del ligamento cruzado anterior. Y probablemente nunca sabremos lo que hubiésemos obtenido como esa superestrella jugando en la NBA en esos años. Hemos tenido, por ejemplo, atletas que han tenido regresos fallidos. Por ejemplo, el caso de Derrick Rose. Nosotros tuvimos a Derrick Rose que hizo un primer regreso que no fue efectivo. Se deprimió, se volvió a lesionar. De repente, la recuperación de Derrick Rose fue tortuosa porque no estaba todavía preparado. Al parecer, el proceso de rehabilitación, que dicho sea de paso, la rehabilitación es tan importante como la cirugía en una lesión en un atleta, pues Derrick Rose fue un regreso tortuoso. Pero tú tienes el caso, por ejemplo, de Rajon Rondo, que regresó de una lesión del ligamento cruzado anterior y regresó muy bien. Tienes el caso del guard que juega con los Chicago Bulls, ex campeón de donqueo hace poco tiempo, que también regresó y su salto sigue igual. Y bueno, básicamente, Dios mío, siempre se me olvida el nombre de este chico, pero juega con los Chicago Bulls, fue campeón de donqueo y es el shooting guard de ellos. Y bueno, le ha ido súper bien después de esa... ¿Y cuál es el tiempo ahora, después de que se ha avanzado tanto en la recuperación? ¿Cuál es el tiempo estimado para que un jugador ya pueda volver a jugar? Hay muchos trabajos de investigación que estudian volumen de pacientes que regresan a juego a tope y se sabe que hay aproximadamente entre un 68 a un 80% de probabilidad de que un atleta pueda regresar a tope, o sea, como estaba anterior de la lesión. Hay otro porcentaje que no le augura buena suerte o buen regreso. También de la rehabilitación efectiva puede depender que una persona aumente el riesgo de romperse el ligamento cruzado anterior de la otra rodilla. Wow. Puede pasar. Y también de la rehabilitación efectiva depende que la persona aumente el riesgo de una reruptura del ligamento cruzado anterior. Pero también muchas cosas que la gente no sabe del ligamento cruzado anterior es que, por ejemplo, la efectividad de la cirugía depende incluso de cómo yo trato ese ligamento cruzado, de dónde lo tomo, qué ligamento le aplica a cada quien. Por ejemplo, yo puedo tomar el ligamento cruzado anterior de la parte anterior, de la patela, o sea, del tendón patelar, lo puedo tomar del tendón del hamstring, de tu tendón del hamstring, y eso es lo que se llama un autoinjerto del ligamento cruzado anterior.
pero eso va a depender de la calidad del injerto que el cirujano pueda sacar. Hay personas que no se quieren aventurar y dicen, bueno, yo prefiero que a mí me pongan un injerto de cadáver. Y hay injertos de cadáveres de ligamento cruzado anterior que se venden prefabricados. Pero me imagino que ya debe haber un porcentaje de cuál es más exitoso, ¿no? Claro, por ejemplo, en mujeres, las mujeres generalmente prefieren hacerse el injerto cadavérico porque no quieren hacerse doble herida. Para no tener marcas, claro. Pero también hay cada vez la tasa de rechazo en los cadavéricos es menor. Había en un principio un aumento de tasa de rechazo del ligamento. Bueno, cuando también había un problema en el principio era que algunos pacientes, los cirujanos, agarraban la muestra del ligamento sacado del autoinjerto, o sea, de ellos mismos, y lo ponían en agua fría. Y esa agua a una temperatura fría hacía que hubiese una reducción del tamaño. Y eso no era percibido por el cirujano. Entonces, de repente, cuando le ponían ese injerto o lo dejaban a temperatura ambiente, no lo sumergían en ningún líquido, a ninguna temperatura, había una retracción del tendón. Entonces, cuando el atleta quería extender las rodillas, de repente se quedaba con la rodilla encogida porque el tamaño del ligamento le limitó la mecánica de movimiento de las rodillas. No fue una buena escogencia. Entonces, por eso, a la hora de un atleta someterse a una cirugía de ligamento cruzado anterior, tiene que ver que su cirujano esté vinculado a haber tratado a atleta y obviamente sepa cuál es la longitud adecuada de un injerto para un atleta, cuál es la longitud esperada, porque pueden ocurrir cosas. De repente te llevan a la rehabilitación con una lesión de ligamento cruzado anterior y el paciente no puede extender las rodillas, y no es porque la rehabilitación sea mala, es porque hay una retracción del ligamento que vino desde la cirugía. Por eso también los equipos y el personal médico limita mucho a veces la vuelta a cancha o al terreno de juego de los atletas, ¿verdad? Porque eso puede... Claro, porque realmente todo el mundo está tratando de apresurar el regreso, y generalmente el regresar más rápido no significa que la rehabilitación fue mejor. A mis pacientes yo le hago la recomendación que generalmente traten de regresar entre 8 meses y 1 año a la competición a tope, y que se preparen, que tengan un proceso de rehabilitación y luego lo que se llama una práctica de retorno a juego, donde el atleta se vea inmerso en situaciones del deporte donde se la van poniendo más difícil, más rápido, en otra superficie, perdiendo el balance, en un solo pie, le tiran la pelota, hacen muchos drills que están vinculados ¿con qué? Con obviamente reproducir en su cerebro la movilidad de las rodillas para que él pueda grabar otra vez esa movilidad efectiva de su rodilla al cerebro. Es así, muy, muy interesante. Vamos a hacer la pausa y retornamos con más aquí conversando con el doctor Benz Brugal. Estamos de regreso con más de ATV Deportes. Doctor, en la República Dominicana, que después de la política el deporte es todo, baloncesto, béisbol, el voleibol, con lo de las Reinas del Caribe, la gente le da mucho seguimiento, y no solamente a la disciplina en sí, sino a los atletas. En ese caso, acabamos de terminar los Juegos Panamericanos y sabemos que el entrenamiento físico y el seguimiento que se le da a un atleta que puede lesionarse y demás es clave. La mayoría tiene que irse a centros de entrenamientos en Francia, en Europa, Estados Unidos, en el caso de Luguelini y su hermano en Puerto Rico. O sea, ¿qué tanto vacío tenemos en la República Dominicana que quizás no podemos tener ese tipo de preparación aquí? Mira, tener atletas de calidad no solamente es una inversión de dinero, es también una inversión en personal que rodee a esos atletas, que tenga la capacidad de fungir en ciertos roles cuando son necesarios. Uno de los roles más importantes es obviamente el médico del deporte, o el médico deportivo, o el médico de la selección, o el médico que esté en la capacidad de acompañar a un equipo que esté en un entrenamiento y conocer esos atletas al dedillo en el momento más importante. De repente tú no te puedes pasar 6 años entrenando con un médico, o 6 meses entrenando con un médico, perdón, y de repente cuando tú te vas a los Panamericanos encontrarte con otro médico que no te conoce. Pero básicamente yo siempre he dicho que nosotros tenemos muchas cosas, pero no tenemos reglamentaciones claras
sobre cómo hacemos las cosas, aún así tenemos buenos resultados. Sí. Hemos tenido un gran resultado. Yo creo que echarle lodo con un comentario que pudiera decir que no tuvieron o que no tenemos, nadie ha estado ahí y realmente nadie sabe. Nuestros atletas tienen un gran corazón. Si tuvieran ese gran corazón y a la vez lo complementáramos con recursos, con un personal médico capacitado que los rodee, con entrenadores que hayan estudiado el deporte y obviamente con educación per se sobre cómo comportarse ante una lesión, ante una oferta de dopaje, si todo eso lo vamos complementando, pues yo creo que al final ese corazón grande que tenemos los dominicanos que se manifiesta cuando competimos, pues obviamente va a ser mucho mayor. Y mi deseo realmente es, como siempre le digo, cooperar en alguna forma para que esos muchachos sean mejores en algún momento. Y si no pudiera hacerlo, porque obviamente pues ese rol estuviera lleno, es estar siempre disponible para que si en algún momento algunos de mis conocimientos son útiles para las selecciones, para el Comité Olímpico, para la Federación de Medicina del Deporte, para estar ahí para ofrecerlo sin ningún tipo de espera de reconocimiento o económica, porque realmente al final a la patria no se le debe cobrar. No. Y eso es un compromiso nacional. Bueno, eso dijo Yeye Barea hace unos días. Dijo que para jugar en la selección de Puerto Rico no hay que cobrar dinero. Yo tuve la oportunidad de conocer a Yeye Barea cuando mucho corazón, en Puerto Rico. ¿no? Mucho compromiso. Pero es un atleta donde Puerto Rico tuvo mucha influencia sobre su formación como atleta y obviamente... Él siente que le debe mucho. Siento que le debe mucho a Puerto Rico y obviamente Puerto Rico invirtió en él y Puerto Rico creyó en él y Puerto Rico pues obviamente está recibiendo eso. Pero no todos pagan de esa forma. No todos pagan de esa forma. Hablando de corazones, Odrinín Reyes en gimnasia ganó medalla de oro y dijo que compitió con dolor en el tobillo. Él tenía una lesión en el tobillo que ha sido recurrente y que la estuvo trabajando. O sea, un atleta puede competir con dolor, pero dolor no en el momento, ¿verdad? Porque se utilizan varias técnicas para que eso pueda ser momentáneo. Después de la competencia me imagino que viene lo fuerte, pero puede, en el caso de él, que es gimnasta, en el salto, el tobillo es primordial. O sea, totalmente. O sea, bueno, lo importante es que siempre yo digo que en estos casos, por ejemplo, él dio esas declaraciones, de repente eso debe ser sucedido inmediatamente por el médico de la federación, que debe decir, bueno, él tenía una artrosis postraumática o él tenía una lesión del tendón de Aquiles o tenía un esguince grado 2, grado 1 que lo sufrió en tal día y tuvimos mucho problema con esta lesión porque nos da, pero de repente tú te das cuenta que él habla de eso queda en el aire, nadie aclara, no se dan detalles, un expediente clínico de qué pasó, exacto, cómo vamos a tratar eso en un futuro y yo creo que eso es aspiracional. Nosotros aspiramos a que en un futuro nosotros podamos tener acceso al insight de sin que eso sea un misterio. ¿Por qué? Porque de eso aprende el Club Mauricio Báez, San Lázaro, aprende el Club Deportivo Gustavo Béjar de Puerto Plata, aprende los atletas que están en la universidad, sí, en la UAS entrenándose, de cómo se deben manejar estos atletas. Se supone que a este nivel panamericano, pues obviamente esos atletas han tenido una atención tope, con acceso a tecnología. Sabemos que estamos siendo irónicos, sabemos que sí, no es así en la República Dominicana, pero tenemos la aspiración de que en algún momento la República Dominicana haga un censo y diga, queremos a nuestro talento en medicina del deporte, queremos a nuestro talento en terapia física, queremos a nuestro talento en educación, en psicología del deporte, y queremos unirlo, queremos en un equipo para que ustedes trabajen para lo mejor de nuestros atletas. Bueno, yo entiendo que esa debe ser la aspiración. Ahora que hay entidades como Creso, hay entidades como privadas que están invirtiendo en el deporte. Sí. Yo creo que parte de garantizar que esa inversión caiga en terreno fértil consiste en poder organizar todo eso. Ese personal que acompaña a nuestros atletas y que todo esté claro y que obviamente sea rotatorio. Por ejemplo, en Puerto Rico, que es donde yo conozco, la delegación médica varía por juegos. O sea, no todos los médicos van a todos los juegos.
existe una rotación de médicos porque los médicos se queman también. Los médicos tienen trabajo, tienen consulta y donan Pero ellos su tienen tiempo. mucha profundidad, ellos tienen abundancia en ese Tienen sentido. abundancia, pero nosotros tenemos que invertir en tener abundancia y obviamente tenemos que invertir en que nuestros valores sean lo que un atleta dominicano debe decir con orgullo que su médico es dominicano. Sí, porque la mayoría no son dominicanos. Exactamente, que su médico es dominicano. Un médico aquí no debería, y sí debería, pero realmente no debería venir aquí un médico norteamericano a ser el médico de la selección dominicana o un médico cubano a ser el médico de la selección dominicana. Deberíamos recurrir a lo mejor que tenemos nosotros en la República Dominicana, porque eso es un orgullo para mí, para cualquier médico que se plazca de decir que es dominicano. Es un orgullo servirle a la patria. Y a la patria no se le sirve pidiéndole básicamente gratificación. Sí. De hecho, yo le digo a muchas personas, bueno, mira, yo no gano nada trabajando con un atleta pobre de la República Dominicana, pero sí gano mucho, gano realmente la satisfacción de servirle a las personas que le sirven a la patria, que le dan esa alegría cuando ganan una medalla. Sí, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Entonces, bueno, de repente, aunque yo tenga muchos atletas de hobby que sí paguen por mi servicio, realmente uno de los atletas que más te satisface probablemente no te paga con dinero. Pero eso compensa, esa satisfacción Exacto. Totalmente. Hay que hablar demasiado con usted, ya se nos acabó el tiempo, pero yo le voy a invitar para más adelante, porque ya está el dólar de la esquina, la pretemporada del baloncesto de la NBA. Usted sabe que a mí nada más hay que provocarme para hablar de NBA. Y hay muchos equipos con interrogantes para esta próxima temporada, Sí. Con el asunto de las lesiones, inclusive. Hablamos de DeMarcus Cousins. Yo le dije que había publicado un tuit profético sobre que DeMarcus Cousins... ¿Usted es lakeriano, doctor? No. Nunca. ¿Y cuál es su equipo? Los Boston Celtics. Bueno, de los tradicionales Boston Celtics. Gracias, doctor, por estar con nosotros, de verdad que sí. Gracias. Un placer. La invitación queda para más adelante y ustedes también, quédense con la programación de Acento.